Corte Internacional de Justicia, Karina Zambrano, Derecho Internacional. Cuando dos estados están en desacuerdo sobre el tratado de sus fronteras, cuando dos estados se disputan islas o ciertos espacios marítimos, cuando un estado alega que otro ha violado un tratado o alguna regla de derecho internacional y cuando la ONU o alguno de sus agencias necesita una opinión sobre un asunto de naturaleza jurídica, pueden dirigirse a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, o CIJ, tiene su sede en los Países Bajos, concretamente en el Palacio de la Paz, en La Haya. Igual que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, la Corte es uno de los llamados órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas, y es el único órgano que no tiene su sede en Nueva York. Es el órgano principal de la ONU y del mundo. Existe desde 1946, hablando dos idiomas, inglés y francés. Su estatuto es parte de la Carta de las Naciones Unidas. Todos los Estados miembros de la ONU reconocen automáticamente la existencia de la Corte y pueden hacer uso de sus servicios. La Corte Internacional de Justicia es sucesora de otro tribunal creado en 1922 por la Sociedad de las Naciones, la Corte Permanente de Justicia. Entre 1922 y 1940 trató unos 60 casos y se disolvió al terminar la Segunda Guerra Mundial. La Corte Internacional de Justicia sucedió a la Corte Permanente en abril de 1946, heredando no solo su estatuto, sino también su jurisprudencia y sus tradiciones. La CIJ no es una corte penal. Solo se pueden someter disputas entre estados. La Corte cuenta con 15 magistrados elegidos por un periodo de 9 años por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Y cada 3 años se procede a la renovación de 5 miembros. Los magistrados pueden ser reelectos. La Corte está compuesta por el siguiente equilibrio geográfico. 3 puestos están ocupados por magistrados provenientes de África, 2 por magistrados de América Latina, 3 puestos ocupados por magistrados de Asia, otros 5 están ocupados por miembros de Europa Occidental y 2 más por Europa del Este. Ningún estado tiene derecho a un puesto, pero en la práctica casi siempre la Corte cuenta con cada uno de los miembros permanentes de la Corte de Seguridad. La primera misión de la Corte consiste en dirimir controversias jurídicas entre estados. Estos asuntos, denominados contenciosos, representan el 80% de su actividad. En el pasado, los contenciosos estuvieron relacionados con controversias fronterizas o la división diplomática. Sin embargo, dichos asuntos versan ahora cada vez más frecuentemente sobre temas como el derecho internacional humanitario, el derecho medioambiental, el derecho del uso de la fuerza armada y la responsabilidad de los estados. La jurisdicción de la Corte en general puede tratar cualquier tema de derecho internacional. Todos los estados miembros de la ONU pueden iniciar un procedimiento contencioso ante la Corte. Los estados también pueden hacerlo si se cumplen ciertas condiciones. En este sentido, la jurisdicción de la Corte es universal. Desde 1946, numerosos estados han comparecido ante la Corte en el marco de asuntos contenciosos. Los estados son soberanos. Tienen la libertad para elegir cómo quieren resolver sus disputas. La Corte solo puede tratar un asunto si los estados involucrados consienten libremente en presentarlos ante la misma. En la mayoría de los casos, los estados acuden ante la Corte en la aplicación de algún tratado internacional. Una vez que la Corte acepta un caso, se inicia un procedimiento que tiene 2 pasos. Primero, los estados presentan sus argumentos, pruebas y conclusiones por escrito. Después, sus representantes y abogados acuden a litigar ante los magistrados durante las llamadas audiencias.
La Corte se retira entonces para iniciar sus deliberaciones. Las deliberaciones son confidenciales y todas las decisiones de la Corte se toman por mayoría de magistrados presentes. Las deliberaciones duran entre 4 y 6 meses. Todas las sentencias de la Corte se redactan en las dos lenguas oficiales y se reproducen en varios ejemplares sellados. Se envía un ejemplar a cada uno de los estados implicados. Las sentencias son leídas en sesiones públicas y se terminan con una parte dispositiva y una conclusión en la que la Corte enuncia su decisión con respecto a cada uno de los puntos en litigio. Todos los fallos de la Corte son definitivos y sin posibilidad de apelación. Conviene subrayar que al presentarse libremente ante la Corte, los estados litigantes se comprometen igualmente a respetar sus decisiones, que son vinculantes entre las partes que han dado cumplimiento prácticamente a la totalidad de las sentencias de la Corte. Si un estado se niega a respetar una decisión de la Corte, el estado opuesto puede recurrir al Consejo de Seguridad en virtud del artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, puede hacer una recomendación o tomar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia, dada la gran autoridad legal, moral y diplomática de las decisiones de la Corte. Es muy inusual que esto ocurra. La segunda misión de la Corte corresponde a responder cuestiones jurídicas planteadas por determinados órganos e instituciones de la ONU. Este procedimiento culmina en las llamadas opiniones consultivas o dictámenes. A diferencia de las sentencias, las recomendaciones de la Corte carecen de carácter vinculante. Corresponde a los órganos e instituciones de la ONU que los han solicitado dar seguimiento adecuado. En cualquier caso, la autoridad jurídica y moral de la Corte confiere en sus opiniones un gran peso. Además, el hecho de que los estados y las organizaciones internacionales las toman en consideración contribuye al desarrollo del derecho internacional.